Muy buenos días, hermanos. Abren sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 38, versículos 14 al 28. Estamos en la segunda parte del capítulo 38 de Jeremías. Hemos estado pasando del libro de la esperanza al libro del sufrimiento. Recuerden, analizamos 4 capítulos sobre la esperanza, sobre el consuelo del pueblo, el triunfo final, y luego pasamos a estudiar capítulos del sufrimiento que tiene que encarnar Jeremías y que tiene que afrontar prácticamente de parte del mismo gobierno, de parte del mismo rey, de los magistrados, de los políticos del momento, todas las torturas a las cuales él se está viendo abocado y todo lo que eso implica. En esta mañana vamos a hablar de uno de los sentimientos naturales que todos nosotros tenemos frente al sufrimiento y frente al dolor, frente a las preguntas y a los interrogantes. Y ese sentimiento se llama miedo, ¿sí? Es el miedo. Todos nosotros, en todos los momentos de nuestra vida, afrontamos miedos. Afrontamos miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo al sufrimiento, miedo a perder, miedo a tantas situaciones, absolutamente todos. No hay una persona que no enfrente miedo. Todos los días enfrentamos miedos. Todos los días enfrentamos momentos angustiantes de soledad. Muchos de esos miedos nos paralizan. El origen del miedo está en Génesis capítulo 3. Dios no creó a Adán y Eva para que enfrentaran miedo. Dios los creó para que ellos vivieran tranquilos en el Edén, para que disfrutaran todas las bondades del paraíso y para que ellos los dos se complementaran mutuamente y disfrutaran la creación de Dios. Pero la Biblia dice que Dios les dio una advertencia. Ellos incumplieron esa advertencia divina, pecaron y como consecuencia natural inmediata al pecado vino el miedo. Cuando el Señor viene a buscar a Adán y Eva en el Edén, una de las preguntas iniciales que Dios les hizo a ellos es ¿dónde estás? ¿Recuerdan? ¿O dónde están? ¿Y recuerdan la respuesta de Adán y Eva? Tuvimos miedo y nos escondimos. Esa fue la primera respuesta de ellos, fue el primer sentimiento que ellos tuvieron frente a Dios, miedo, y por supuesto el miedo desencadenó en vergüenza, ¿sí? En temor paralizante y se escondieron. A partir de Génesis 3, todos los seres humanos enfrentamos miedo. En el capítulo 4, ¿recuerdan cuando Caín mató a Abel? Y Dios va y le pide cuentas a Caín por la muerte de Abel. Caín también tuvo miedo. Entonces podemos iniciar diciendo que el miedo es una consecuencia del pecado. Entonces ustedes y yo enfrentamos miedos diarios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Esa es la razón, ese es el origen de nosotros tener miedos y tener angustias. Somos pecadores. ¿Por qué nuestros hijos enfrentan miedos? Porque ellos también son pecadores. Hay personas que dicen que los niños nacen buenos y la sociedad los corrompe. Hay personas que dicen que los niños solamente se enfrentan el pecado después de los 7 o los 9 años de edad. Pero si ellos enfrentan miedos desde el nacimiento y en sus primeros años manifiestan miedos, eso nos indica nuevamente que ellos son pecadores, que ellos heredaron la condición pecaminosa de Adán. Vamos al versículo número 19 de este capítulo 38. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. La reacción que tiene el rey Sedequías en este capítulo es: tengo temor, tengo miedo. Y ese es el título de la prédica de hoy. Yo tengo miedo. ¿Ustedes no tienen miedo? Yo tengo miedo. Sedequías lo dijo. Y todos nosotros lo enfrentamos, lo sentimos, lo experimentamos. Y yo quiero que nosotros nos dediquemos a analizar versículos 14 al 28. ¿Cuáles son las manifestaciones de temor que tienen tanto Sedequías como el pueblo, como Jeremías? Y cómo esas manifestaciones de temor son como el altoparlante del inconsciente colectivo de los temores nuestros, de las reacciones nuestras y de las implicaciones propias del pecado. Si ustedes se ubican un poco conmigo, en el capítulo anterior, el rey Sedequías autorizó que Jeremías fuera puesto en la cisterna, ¿cierto? Luego hubo un criado del rey Sedequías que intervino
y sacaron a Sedequías de la cisterna y lo pusieron en el patio de la cárcel del palacio. Llevamos 2 capítulos en los cuales Jeremías termina en el patio de la cárcel. Primero estuvo en una caverna y lo sacan porque él intercedió ante el rey y lo pone en el patio de la cárcel, pero con mayor dignidad, con mayor trato, pero encarcelado, prisionero. Luego en el capítulo siguiente lo ponen en la cisterna, es sacado y nuevamente puesto en el patio de la cárcel. Entonces el capítulo comienza con Jeremías preso, pero no en una condición de maltrato o de tortura, sino en una condición normal como cualquier preso en ese momento, en el patio de la cárcel. Le están dando una ración alimentaria que es una torta de pan cada día. Esa es la ración que él tiene hasta que el pan se acabe en la ciudad, porque la ciudad está en escasez. La ciudad está nuevamente a las puertas de la invasión final que va a traer como consecuencia la destrucción del pueblo, y allí está Jeremías. Jeremías y Sedequías representan 2 aspectos de la teocracia divina. En el Antiguo Testamento Dios estableció 3 órdenes para manifestar su teocracia: los sacerdotes, los profetas y los reyes. A través de esos 3 medios Dios gobierna la nación judía, y era la forma como Dios gobernaba teocráticamente. Jeremías representa el sistema profético, es decir, es un representante de la teocracia. Y Sedequías representa la monarquía, otra representación de la teocracia divina. El rey y el profeta se encuentran en varias oportunidades. 12 años reinó Sedequías en Judá y Jerusalén. Estamos ahora en el año 11, es decir, estamos terminando ya el reinado del rey Sedequías. El próximo capítulo va a ser la invasión a Jerusalén y la destrucción de Jerusalén. Estamos ya a las puertas del juicio final. Jeremías tiene más o menos unos 32 años, 35 años de estar profetizando en Judá y Jerusalén. Sedequías se ha encontrado en varias oportunidades con Jeremías para consultarle. Y básicamente las consultas de Sedequías es: ¿hay algo nuevo de parte de Dios para nosotros que no sea juicio? ¿Hay alguna palabra diferente de parte de Dios que traiga esperanza y aliciente y sea un aliciente para nuestra nación? Y en todas las oportunidades que Jeremías se ha encontrado, tanto en público como en privado con Sedequías, Jeremías le ha repetido las mismas palabras: juicio y destrucción si no se arrepiente. Si quieren ser preservados, entréguense voluntariamente, pero para ellos es una acción derrotista, ¿cierto? Porque no va con su honor militar y con su vigor y con su orgullo nacional. Entonces dicen: no nos vamos a entregar. Si nos toca enfrentar una guerra, la vamos a enfrentar, pero no nos vamos a entregar voluntariamente, porque sería como aceptar que hemos sido derrotados. Recordemos que en las últimas oportunidades Sedequías se ha encontrado seguidamente con Jeremías, pero ha habido una característica especial de los encuentros de Sedequías con Jeremías: son encuentros en secreto. Es decir, lo llama en la noche, manda a unos delegados y en privado, sin que nadie se dé cuenta, él lo consulta y luego vuelve y lo manda a la prisión y nadie se ha dado cuenta. Nosotros ya nos dimos cuenta de esos secretos, porque la Biblia lo dejó por escrito, pero en su momento el pueblo no lo supo. Ahora vamos a presenciar un nuevo encuentro del rey Sedequías con el profeta Jeremías, versículos 14 al 18. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Estamos frente a un nuevo encuentro. Parece que por última oportunidad,
el rey Sedequías hace traer a Jeremías en secreto nuevamente para hablar con él. En la oportunidad anterior, que lo citó, que fue en el capítulo 37, para hablar con él, dice que lo llevó a su presencia, es decir, al mismo palacio. En esta oportunidad no lo citó al palacio, dice que lo citó en la tercera puerta de la entrada al templo. Parece ser que esa era una entrada privada, por la cual entraba directamente el rey al templo sin que nadie se diera cuenta. Era una puerta privada en la cual él casi que se aseguraba que podía encontrarse con Jeremías y nadie se iba a enterar de ese encuentro. Es interesante. ¿Por qué el rey Sedequías hace traer a Jeremías en secreto para hablar con él? Uno se pregunta por qué. ¿Era que era algo malo lo que iban a hablar? ¿O era que el rey, siendo rey y ejerciendo total autoridad en Judá y Jerusalén, está lleno de miedo, de temor? ¿A quién le tiene temor Jeremías? O Sedequías, perdón. ¿Le tiene temor a los caldeos y a los babilonios? ¿O a sus propios príncipes? ¿A sus propios magistrados del gabinete? ¿A sus propios congresistas o políticos? ¿A quién le tiene miedo Sedequías? La Biblia nos da a entender que realmente Sedequías, más que tenerle miedo a los enemigos, le tiene miedo a sus propios príncipes. Y lo hizo traer a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová y le dijo: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Recordemos que en el capítulo 37 el rey Sedequías hizo traer a Jeremías también para hacer una indagatoria. Y la pregunta que le hizo en esa oportunidad fue: ¿hay algo nuevo de parte de Dios? ¿Hay algo más que todavía yo no me haya enterado? Y Jeremías le dijo: sí, hay algo más. Ya vienen los babilonios a invadirte. Tienes que entregarte. Y le va a hacer una pregunta. Y es interesante la aclaración que le hace el rey Sedequías a Jeremías. Muchas veces nosotros, cuando queremos algún tipo de información, hacemos ese tipo de llamados y de preguntas casi como manipuladoras y confrontando a la persona y poniéndola contra la pared. Decimos: te voy a hacer una pregunta, pero me dice toda la verdad. O por favor me cuenta todo. ¿No lo han hecho ustedes? ¿Qué es lo que estamos queriéndole decir? O sea, no me vas a decir la mitad, yo necesito saber todo, no me encubra nada. Ahora, ¿era que Sedequías sospechaba que Jeremías le estaba encubriendo algo? ¿Cuánto hacía que Sedequías conocía a Jeremías como rey, como profeta? ¿Cuántas veces habían tenido encuentros? ¿Cuántas profecías había dado Jeremías que no se habían cumplido? Ninguna, todas se habían cumplido. Sedequías sabía que todas las profecías de Jeremías se cumplían, que eran verdaderas, que no había nada encubierto. ¿Por qué Sedequías le pone un pararrayos y le dice: te voy a hacer una pregunta, pero ojo, no me encubras nada? ¿No será que Sedequías estaba acostumbrado a que sus príncipes le encubrían cosas? ¿No será que Jeremías estaba acostumbrado a que con quien él se relacionaba no le decían toda la verdad? ¿O estos falsos profetas que él tenía en el palacio siempre le decían cosas equivocadas? Es probable que por eso él le dice: te voy a hacer una pregunta, pero me dices toda la verdad. El versículo 15, Jeremías le responde a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere un consejo, no me escucharás. Es increíble la actitud de Jeremías. Jeremías está ni más ni menos que frente al rey. Y si alguno de nosotros estuviéramos frente al rey o frente al presidente, probablemente no vamos a reaccionar como reaccionamos normalmente. Ahí tartamudeamos y nos ponemos nerviosos y sudamos y no sabemos ni cómo reaccionar, porque estamos frente a una gran autoridad o frente a la principal autoridad de nuestra nación. Y nosotros no nos vamos a relacionar como nos relacionamos comúnmente, porque nosotros decimos: no, es que es el presidente, ¿sí? Y me da temor o me da vergüenza dirigirme a él, porque es una persona en autoridad y es una persona con poder también. Y como es una persona con poder, no solamente me escucha, sino que tiene la facultad para causarme o bien o mal, porque es una autoridad. Y nosotros sabemos eso, que hay muchas personas que se enfrentan a las autoridades y terminan mal libradas, ¿sí?
porque pueden darles una orden de captura, pueden ordenar su muerte, pueden judicializarlos, y a nosotros nos da temor. Jeremías sabe que está obrando bien, pero él sabe que Sedequías es un rey que no es temeroso de Dios. Y como Sedequías es un rey no temeroso de Dios, aunque Jeremías obre bien, ¿qué le puede causar Sedequías? Pues un gran mal. Sedequías ya en 2 oportunidades anteriores, en poco tiempo, lo ha hecho meter a la cárcel. No lo hizo meter a la cisterna ni a la caverna, pero fue cómplice de que lo llevaran allá. Él respaldó. Él dijo, bueno, está bien, yo no lo hago, pero hagan lo que ustedes puedan hacer con él. Jeremías sabe los alcances de Sedequías. Es un hombre malo, es un hombre cruel, es un hombre que no quiere escuchar la voz de Dios, y por lo tanto cuando Sedequías lo llama en secreto y le dice, decláramelo todo, Jeremías le dice, si te lo declaro todo, estoy seguro que me vas a matar. ¿O no es así, rey? Y si te doy un consejo, pues llevo 12 años dándote consejos y ninguno lo has escuchado. Así que casi que no tiene sentido darte un consejo más. ¿Cómo les parece la actitud de Jeremías? Es una actitud valerosa, es una actitud de coraje, es una actitud aún de desafío al rey, es una actitud de, bueno, tú me llamaste en secreto y yo estoy hablando, pero yo quiero que sepas que yo sé tu corazón. Tu corazón es malo, tu corazón es traicionero y tú me vas a causar mal. Si yo te digo todo, tú me vas a hacer daño. Y a mí me parece interesante la actitud de este profeta, porque es una actitud de valor, de coraje y de desenmascarar al rey para que quede por escrito y quede por sentado que definitivamente es verdad que él está pretendiendo la muerte del profeta. ¿Por qué no había matado Sedequías a Jeremías si en varias oportunidades tuvo la oportunidad? Por temor al pueblo, no por temor a Dios, ni por temor a los príncipes, sino por temor al pueblo, porque aún el pueblo, muchos escuchaban a Jeremías, y muchos del pueblo todavía seguían a Jeremías en sus profecías, y le daba eso temor, ¿sí? Entonces el versículo 16 dice, y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Hizo un juramento. Lo hizo en secreto, pero hizo un juramento poniendo el nombre de Dios como testigo. Ahora, queridos hermanos, es importante lo que está haciendo Sedequías. Está haciendo un juramento, un voto público de un juramento que tiene que ver con la ley moral de Dios. La ley moral dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová tu Dios por inocente a aquel que tomare su nombre en vano. Sedequías está haciendo un juramento. Yo les pregunto, ¿tiene Sedequías el valor para cumplir ese juramento? Él tiene la autoridad porque es el rey, pero ¿tiene el valor para cumplirlo? ¿Qué es lo que hemos visto en los capítulos anteriores? ¿Cómo es el carácter de Sedequías? Es un hombre cobarde, es un hombre indeciso, es un hombre que es un rey simplemente demostrario, porque en la verdad él no está gobernando. Él ha tenido la investidura como rey, pero en la práctica es un hombre cobarde, temeroso, ¿sí? Indeciso, o si no, ¿por qué lo está citando en privado, en segunda oportunidad? ¿Por qué no se atreve a citarlo en el palacio, con todos los honores y la dignidad que corresponde a un hombre de Dios? ¿Y por qué no es pública su intervención y su indagatoria? ¿Por qué lo hace en privado? Porque es un hombre cobarde, porque tiene muchos miedos, porque parece que le debe muchos favores a muchos personajes y él teme que algunos se enteren y le incomoden su vida. Entonces lo hace en privado, no se atreve a hacerlo públicamente. Pero él le dice, vive Jehová que yo no te mataré ni te entregaré en manos de tus enemigos. Muy bien, hasta ahí va bien, aunque hace eso y pone el nombre de Dios en vano, sabemos que no lo va a poder cumplir, porque no está en esa capacidad de cumplirlo, su carácter no es así, pero por lo menos le dio un poco de seguridad a Jeremías para que él expusiera la causa. Versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y la ciudad. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Nuevamente está Jeremías
presentando el mensaje que hemos advertido en varias oportunidades. Anuncio y denuncio. ¿Cierto? Que son los dos aspectos básicos del trabajo de la misión profética. Todo profeta verdadero tiene que denunciar el pecado y la maldad de las naciones y el pecado del corazón nuestro y anunciar el camino de esperanza. Y lo está haciendo allí. Versículo 17, denuncia. Versículo 18, anuncia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están siguiendo? ¿Qué denuncia en el versículo 17? Usted es un malvado hombre, hay juicio y la única escapatoria es entregarse, ¿cierto? Le anuncia la oportunidad de salvación, le da la última oportunidad, el último chance de él poder salvar su vida. Si te entregas inmediatamente, enseguida, tú y tu familia serán salvos. ¿Cuántas veces Jeremías le había dado ese mensaje al rey? ¿Era primera vez? Todas las veces que se ha encontrado. La vida de Jeremías, literalmente, en términos prácticos, está en las manos del rey. ¿Qué puede hacer el rey con Jeremías? Matarlo y silenciarlo. Ya lo puso primero en una caverna para no escucharlo. Después lo pusieron en una cisterna para no verlo. Por la infinita bondad de Dios no lo han matado. Lo tienen prisionero sin ninguna causa. ¿Qué puede hacer al rey? En el último momento, cuando él le consulta, si él le dice esto de frente, lo va a poder matar. Además, como el encuentro es en secreto, lo puede matar en secreto y ¿quién se da cuenta? Por eso Jeremías dice, yo temo por mi vida. Tú me quieres matar, tú estás pretendiendo matarme. Dame una garantía de que no me vas a matar. Y el rey le dice, te doy mi palabra, juro por Dios que no te causaré daño. Te doy la garantía. Pero es supremamente interesante, queridos hermanos, que cuando Jeremías siente que tiene una garantía de parte del rey, por lo menos un compromiso de palabra, de que no lo va a matar ni lo va a entregar, Jeremías le da la palabra. Pero no cambia el discurso. ¿Cuántos años ha dado el mismo discurso Jeremías? Lleva más de 30 años dando el mismo discurso. Pero para Sedequías lleva unos 11 años dándole el mismo discurso. Y a mí me parece eso admirable. Primero, porque nos muestra que la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Pero en segundo lugar, como parte del carácter del profeta, me llama la atención que aún en el momento de mayor tensión y de mayor riesgo para la vida, Jeremías no se mimetiza y no dice, bueno, no, Dios dice que está contigo, que te va a guardar, que te quiere mucho y que está bien, todo está bien. Hubiera podido hacerlo Jeremías. Si nosotros estamos en un peligro inminente de muerte y la causa para preservarnos o la razón para preservarnos es cambiar un poco nuestra actitud o nuestro mensaje, nosotros ¿a qué tentación o en qué tentación caemos? De cambiarlo, ¿cierto? Si nosotros sabemos que si nos mantenemos en esa firmeza frente a algún tema, eso nos va a causar consecuencias, o nos echan del trabajo, o tenemos dificultades con alguien, y nos dan una oportunidad, nosotros comenzamos a suavizar las cosas, ¿cierto? Decimos, no, pues no era para tanto, pues yo sí, pero pues mire, yo realmente eso no lo pensé, o realmente yo nunca dije eso. ¿Por qué? Porque yo estoy velando por mí. O sea, es muy importante mi integridad física, es muy importante sentirme seguro, y máxime cuando estoy frente a un hombre de poder y un hombre malvado como el rey Sedequías. Jeremías pudo haber hecho eso. Jeremías sabe que es el último chance. Jeremías sabe todos los alcances de Sedequías. Lo tiene en la cárcel, primero lo tuvo a ración de hambre en una caverna, después lo metieron en una cisterna con fango para hundirse y para morir allí asfixiado por el lodo de la cisterna. Lo han torturado en 2 oportunidades ya a Jeremías, con la venia del rey. O sea, ¿el rey lo puede matar? Por supuesto que sí. Tiene todo el poder. ¿Qué era lo más sabio que debía hacer Jeremías como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho? Pues no decirle ese discurso. Él ha dicho, rey, pues yo voy a orar y yo voy a pedirle a Dios que detenga toda acción mala y yo creo que Dios en su bondad lo va a cuidar, oh rey. Si Jeremías hace eso, ¿cuál creen ustedes que hubiera sido la respuesta del rey para Jeremías? Libertad, no va a quedar más preso y va a salir con honores de la cárcel. Se le borra el expediente y todos los príncipes van a celebrar la salida y van a proclamar que Dios está a favor del pueblo. Y hubiera sido muy benéfico eso en términos prácticos para Jeremías.
salir de la prisión, tener la libertad y disfrutar de todos los honores del rey y del palacio. ¿Hubiera sido bueno o no? Claro que sí. ¿Quién no quiere disfrutar de honores y de libertad? Pero ¿qué hubiera hecho Jeremías frente a Dios? Hubiera traicionado el mensaje, hubiera traicionado a Dios y hubiera engañado a su propia nación. Después de que se había mantenido firme por muchas décadas, al final de sus días hubiera traicionado a Dios y hubiera alterado el mensaje por beneficios para su propia vida. Jeremías básicamente lo que está diciendo aquí es, si me toca morir, voy a morir. Conozco los alcances del rey, conozco los alcances de los príncipes, ya los estoy experimentando. Bueno, pues si me toca morir, voy a morir, pero yo quiero decirle al rey, en última oportunidad, que va a tener que entregarse si quiere sobrevivir él y su familia, o si no va a ser presa de los caldeos. ¿Cómo ustedes creen que se sintió Jeremías dando el mensaje? ¿Sí? Vemos que lo dijo con valor, con autoridad, con audacia, pero dentro de sí mismo, ¿cómo pudo haber estado probablemente en términos humanos? Con miedo, ¿sí? ¿Qué me va a hacer este rey? No lo sé, pero Dios dice esto y hay que decirlo. Y a mí eso me parece admirable, queridos hermanos, porque muchas veces nosotros cuando tenemos que dar el mensaje divino y sabemos que estamos en peligro de ser rechazados, nosotros decimos, no, pues no es para tanto, y lo cambiamos. ¿Sí se han dado cuenta? Por eso hay tanto falso profeta como en la época de Jeremías hoy también. Porque muchos falsos profetas les es más conveniente y más benéfico en términos de poder, de honra y de beneficios económicos, pues dar un mensaje atractivo para las personas. Porque si yo digo que hay bendición y hay prosperidad y hay riqueza y hay bienestar, pues todo el mundo aplaude y grita y se paran y ovacionan. ¿O no han visto esas multitudes ovacionando? Y gritando y haciendo calles de honor. ¡Bravo! Ese es. Pero si ese predicador se levanta y dice, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, hay juicio y destrucción. Si ustedes no reconocen que son pecadores y reconocen a Jesucristo como Señor y se doblan ante Él y se humillan ante Él, Dios va a derramar su ira sobre ustedes. Nadie ovaciona, nadie grita y nadie quiere volver. ¿No les parece interesante? Si Jeremías quiere que lo ovacionen y quiere estar ahí en el hall de la fama del palacio de Sedequías, lo único que él tiene que decir es un mensaje de prosperidad para el rey. Sencillo, en 1 o 2 minutos lo hubiera podido dar y la vida de Jeremías hubiera cambiado. Casa, carro y honores. Pero Jeremías dice, rey, yo sé que usted me va a matar. Y aunque esa garantía que me da no es garantía, conociendo al rey y conociendo a un hombre malo como él, te voy a decir lo que Dios dice. Y si esta es la última oportunidad que tengo para estar frente a ti, la voy a aprovechar. Y te voy a decir lo mismo que te he dicho por siempre. Dios va a derramar su ira sobre esta nación. Los caldeos van a venir a invadirla. Usted, si no se entrega rápidamente, no se va a salvar usted y su familia, sino que van a morir por parte de sus enemigos y la ciudad va a ser prendida en fuego y va a ser destruida. ¿Cómo podía reaccionar un hombre malo y perverso como Sedequías? No tiene temor de Dios. Sedequías fue uno de los hombres más perversos como reyes en Judá y Jerusalén. No tiene temor de Dios. Sin embargo, está frente a él y cumple su propósito. El primer miedo que enfrenta Jeremías aquí en este capítulo es el miedo de morir. Jeremías realmente tiene miedo de morir y quiere tener una pequeña garantía de que por lo menos en ese momento no lo van a justiciar. Tiene miedo de morir. ¿No les ha dado a ustedes alguna vez miedo de morir? ¿No tienen ustedes a veces cuando hay diagnóstico de una enfermedad o cuando sentimos malestares y vamos al médico a decir probablemente pueda morir a raíz de esto? ¿O temor en un accidente morir? ¿O temor frente a la muerte? Todos nosotros, absolutamente todos enfrentamos temor a la muerte. Nadie puede decir que no, porque es una condición propia de nuestra caída. Tenemos temor a morir y a veces temor a morir en circunstancias tan difíciles, ¿cierto? O por causa del Evangelio. La bienaventuranza dice que sois felices o dichosos y por mi causa os vituperan y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y aún si sois llevados a la muerte
por causa del Evangelio. Dice que nos gocemos y nos alegremos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Temor a morir. Y Jeremías lo dice, tengo miedo. Hay muchas personas que dicen, no se ate con esas palabras, no diga que tiene miedo. Bueno, si yo no digo eso, estoy engañándome. Si yo no digo eso, estoy diciendo una mentira, porque muchas veces yo tengo miedo. Hasta de mí mismo tengo miedo. De la vida, de las circunstancias, de las realidades económicas, políticas, militares que enfrenta nuestra nación. Tenemos miedo. Jeremías tiene miedo de morir. Vamos a ver qué acontece en la siguiente parte, 19 al 23. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Cuando Jeremías le da esa respuesta tan categórica al rey, tan firme, probablemente mirándolo a los ojos de frente, y diciéndole, no vas a escapar. Rey, no piense que Dios va a cambiar su mensaje. No piense que Dios va a diluir o a menguar el justo juicio que viene sobre usted y sobre esta nación. La primera palabra que dice Sedequías en el versículo 19 es, tengo temor. Y es interesante. Hay dos hombres reunidos en secreto, teniendo una conversación privada, y los dos están llenos de miedo. ¿Cómo les parece? Los dos representan la teocracia divina. Es decir, son hombres en autoridad. Son hombres ejemplo para una sociedad. Son puestos por Dios para gobernar y para mostrar la dirección de Dios a la nación. Y los dos están que no pueden del miedo. Jeremías tiene miedo de que el rey lo mate. Y Sedequías tiene miedo de que los judíos lo maten. Los dos tienen miedo. ¿Ustedes han visto a un rey cobarde? Nosotros pensaríamos que los reyes no sufren miedo. Pensaríamos que los militares no sufren miedo. Porque nosotros vemos a los militares con mucha imponencia y los vemos bien firmes y bien armados y preparados para la guerra, y nosotros pensamos que ellos no sufren miedo. Ellos están firmes por fuera, pero muchas veces su corazón está lleno de miedo y de inseguridad. Y así por su parte, hace un momento los niños dijeron que los padres no sufrimos miedos. Y nosotros que somos padres sabemos que tenemos tantos miedos como ellos. O a veces pensamos que los pastores no tienen miedos, que nuestros líderes no tienen miedos. Y la Biblia lo que nos muestra es que todos enfrentamos grandes miedos. Versículo 19, dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor, tengo miedo. ¿De quién? ¿De quién tiene temor? Uno esperaría que Sedequías, en la última oportunidad que tiene, el último encuentro que va a tener con el profeta de Dios, él dijera, tengo temor de Dios. Eso esperábamos. Llevamos 11 años esperando que Sedequías, o uno de los reyes de esa dinastía, dijera, tengo temor de Dios, ¿qué debo hacer para evitar el juicio divino? Tengo temor de que Dios derrame su ira sobre mí y sobre esta nación, y que yo sea responsable por no haberme arrepentido. Pero Jeremías dice, tengo temor de los judíos. ¿A qué le teme Jeremías? Sedequías, a los hombres. Y le tiene temor a los mismos que él gobierna. Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Sedequías es un rey. Tiene el cetro de la autoridad y tiene la corona. Está en el palacio gobernando.
Parte de lo que está aconteciendo en la nación es porque él no ha tenido el valor de tomar las decisiones correctas. Y ahora, cuando tiene la última oportunidad para salvarse él y su familia, el sentimiento natural que él expresa frente al profeta es: tengo temor, pero no de Dios, y ni siquiera de los caldeos que vienen con ímpetu para invadirlos, sino que tengo miedo de los propios judíos que anteriormente ya se entregaron voluntariamente al ejército caldeo. ¿Recuerdan que Jeremías lo había dicho en varias oportunidades? Todo el que se quiera salvar, entréguese voluntariamente, y muchos se entregaron. Y ahora Sedequías dice: si yo me entrego, ¿quiénes son los primeros que van a reaccionar contra mí? Los judíos, porque ellos van a decir: pero si usted es rey, no se quiso entregar a tiempo, porque lo va a hacer en el último momento, y está casi responsabilizando a la nación del juicio. Dice: no sea que me entreguen y me escarnezca. Y ese es el segundo tipo de miedo que estamos enfrentando en este capítulo. Ya no es el miedo a morir, sino el miedo al sufrimiento. Muchos de nosotros enfrentamos miedo a sufrir, ¿cierto? Dice: yo no quiero sufrir. Y la mayoría de todos los avances tecnológicos y médicos son avances para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor, ¿sí? Hace algunos tiempos la medicina no estaba tan avanzada y tocaba afrontar sufrimientos en los diferentes procesos o en diferentes enfermedades. Pero cada vez la medicina avanza, pero los avances tienden a evitar o a menguar el sufrimiento o a evitar el dolor. ¿Eso qué muestra? Que el ser humano anhela o desea no sufrir. Yo no quiero sufrir. Ustedes saben que hay un movimiento muy grande que dice: pare de sufrir. Y ellos no han parado de sufrir. Porque si todos hubieran parado de sufrir, pues ya no necesitábamos esa organización. Porque toda la gente sufre. ¿Y quién es el único que puede darnos esperanza en medio del sufrimiento? Ahora, Dios, cuando vamos a Él, o el Señor Jesús, cuando vamos a Él, no nos quita el sufrimiento. El sufrimiento continúa mientras vivimos en esta tierra. ¿Qué hace el Señor? Nos da esperanza y nos da consuelo en medio del sufrimiento. Pero Él no nos da ese beneficio del pare de sufrir. Él solo nos dice: hay esperanza en el sufrimiento, hay consuelo en el sufrimiento, hay paz en medio del sufrimiento y en medio de la tormenta. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Miren qué extraordinario el final de ese versículo. ¿Qué es lo que debe venir para Sedequías por todo lo que él ha hecho como rey, como varón? Destrucción, castigo. Pero ¿no les parece a ustedes maravilloso que aún en la última oportunidad, cuando ya es inminente el juicio sobre él y sobre Jerusalén, aún todavía Dios le está diciendo a través del profeta: si tú me escuchas, te irá bien y vivirás? Y te irá bien y vivirás, ¿qué es? Es esperanza, ¿cierto? Es vida. Es una última oportunidad, es una última opción que él tiene para sobrevivir, para sobreponerse a todas las cosas. No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová. ¿Cuál es la única razón o el único medio para que a él no lo entreguen a los judíos y lo escarnezcan y no enfrente el sufrimiento que él teme, y para que a él le vaya bien y viva? Lo único que él tiene que hacer es oír la voz de Dios. ¿Ustedes qué dicen? Si por 11 años de rey, escuchando la voz de Dios, no la ha escuchado, ¿es probable que la escuche en el último segundo? ¿Hay alguna probabilidad de que un hombre incrédulo, perverso, entregado al juicio y con sendas repeticiones del juicio divino, en el último momento se arrepienta? Uno que dice: ¿sí o no? Es probable que se arrepienta. Muy bien, si él se arrepintiera en el último segundo y se evitara el juicio de él y la ciudad, ¿quién estaría fallando? Dios. Porque Dios nos ha dicho a través del profeta Jeremías por décadas que Sedequías no se va a arrepentir, que Sedequías no va a escuchar la voz de Dios y que va a ser destruida la ciudad, que él va a ser llevado cautivo. Y en capítulos anteriores ya se le había dicho a Sedequías que a él le iban a sacar los ojos, que iban a torturar sus hijos los babilonios y que él iba a morir en Babilonia. Ya eso estaba advertido.
Entonces, alguien pudiera decir, pero ¿cómo se le ocurre a Sedequías no arrepentirse en el último minuto? Hubiera vivido. Nosotros sabemos que él no se iba a arrepentir en el último minuto. No porque Dios no pueda salvar en el último minuto, porque Él lo puede hacer. Él es soberano y puede salvar a tiempo y fuera de tiempo. Solo que si Sedequías se arrepiente en esta oportunidad, todas las profecías de Jeremías quedan por el piso y no hubiera venido la destrucción. Y entonces, aunque hubiera recibido el beneficio de la vida Sedequías, Dios no es fiel y Dios no es inmutable. Y Dios no es perfecto y su verdad no es absoluta. Pero como Dios es inmutable, como Él es perfecto, como Él es justo y como su palabra no puede variar, Sedequías no se puede arrepentir en el último minuto. ¿Me estoy haciendo entender? No porque no tenga la oportunidad, porque tiene la oportunidad de arrepentirse, pero no se va a arrepentir porque ya Dios determinó, y nos lo ha dicho en varias oportunidades, que el fin de Sedequías no es el arrepentimiento, el fin de Sedequías es el juicio para él y para su nación. Nuevamente el versículo 21, pero, llevamos dos peros, anuncio y denuncia, van de la mano, inseparables en la labor profética y la labor pastoral. Pero, si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Pero, si no te entregas. Ahora, ¿qué le había dicho Jeremías en el versículo anterior? ¿Te entregas o no te entregas? O más bien era, ¿oyes o no oyes? ¿Qué era lo más importante, entregarse o no entregarse? ¿O oír la voz de Dios? Oír la voz de Dios es la acción interna, profunda del llamado de Dios. Escuche la voz de Dios. Pero como usted no la escucha nunca, pues entonces decida si se entrega o no se entrega. Entregarse o no entregarse era una acción inmediata, era una acción propia, visible, notoria, que era consecuencia o resultado de lo que había en el corazón de Sedequías. Sedequías no va a escuchar la voz de Dios. Entonces esperemos a ver si la acción inmediata la puede cumplir de entregarse o no entregarse. Versículo 22, he aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Dios le está diciendo lo siguiente, Sedequías, sabemos que tú no vas a oír la voz de Dios, eso es evidente, lo sabemos, yo lo sé y lo he anunciado y usted lo sabe. Entonces, tienes una opción, o te entregas a Babilonia, a los caldeos, voluntariamente para que te salves y no te torturen, o no te entregas. ¿Ustedes qué creen que va a hacer Sedequías? No se va a entregar. ¿Por qué? Por orgullo. Su honor de hombre y su honor de rey le impide entregarse, porque si él se entrega, ¿qué está diciendo? No fui capaz, no tuve el valor de enfrentar una guerra y me tuvo que entregar voluntariamente. Y pues eso ningún hombre va a hacer eso con facilidad, ¿sí? Porque los hombres tenemos un honor muy alto, ¿cierto? Por no decir un orgullo. Entonces nuestro honor de hombres no nos hace tomar una acción tan cobarde o tan indigna a los ojos del pueblo como es entregarme voluntariamente para vivir. Es la vida lo que está en juego, pero él no se va a entregar, porque su honor, su orgullo de militar, de monarca, le impide hacer eso. ¿No les parece interesante? Pero y nosotros actuamos de igual manera. El Señor le dice a través del profeta, algo que va a tocar profundamente el corazón y el ego del rey Sedequías. Como tú no te vas a entregar, primero, no vas a escuchar la voz de Dios, porque eres incrédulo y perverso. Y segundo, no te vas a entregar al ejército enemigo porque eres orgulloso y soberbio. Y por tu propio honor, entonces ¿sabe qué va a pasar, oh rey? Que los enemigos van a tomar todas tus mujeres, ¿sí? Que eran concubinas y que él tenía en el palacio, las van a tomar y se van a ir con sus hijos, que son hijos del rey, de relaciones de concubinato, se las van a llevar y van a ser presa del enemigo. Pero cuando ellas estén allá,
y les pregunten por qué están allá y por qué están con sus hijos y no están con el rey que es el papá de esos hijos, ¿ellas qué van a decir? ¿Ellas van a defender al rey? Ellas van a decir, no, pues nos vinimos voluntariamente y el rey ya está bien. ¿Sí? No, nosotros nos vinimos porque nosotros queríamos salvar nuestra vida con nuestros hijos y el rey nos dijo que nos fuéramos, pero el rey les mandó saludos. No, no van a hacer eso esas mujeres. Esas mujeres han sido allá y se van a salvar ellas y sus hijos. ¿Y cómo le van a responder a los enemigos cuando les pregunten por el rey? Ellas van a hacer un coro, que es como una especie de estribillo o de consigna que van a repetir, dirigido al rey, diciéndole, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. ¿Quién va a entonar ese estribillo, esa consigna pública? Las mujeres y los hijos del rey, que son hijos ilegítimos. ¿A quién le van a dirigir esa consigna? Al rey. Allá estando en el campo del enemigo se la van a dirigir y cantarán todas. Te engañaron, te engañaron, te engañaron tus amigos, prevalecieron todos contra ti y te hundieron y estás hundido y te abandonaron. ¿Cómo le parece que le digan a uno eso? Sus propios hijos a uno, o su propia mujer le diga a uno eso. ¿A dónde queda el orgullo varonil? ¿A dónde queda el honor del jefe de la casa? ¿A dónde queda? Cuando dice, te engañaron y prevalecieron contra ti. ¿Qué es lo que le está diciendo el profeta? Si usted no se entrega voluntariamente, si usted no va voluntariamente, las mujeres y los hijos van a ser llevados y ellas se van a encargar de causarte mayor humillación. Es decir, siempre vas a ser humillado. Si te entregas voluntariamente serás humillado, pero si no te entregas voluntariamente, te van a causar una humillación peor, ya no los judíos, sino ¿quiénes? Las propias mujeres que te conocen, las propias con las cuales tú has compartido y que son parte del harén del palacio, y tus propios hijos ilegítimos. Entonarán una consigna en el campo enemigo y dirán, por cobarde, por confiado, por confiar en tus amigos te defraudaron y te hundieron hasta el fondo. ¿No les parece eso vergonzoso? ¿Qué hombre sacaría pecho y diría, ¿y quiénes son los que están cantando? No, son mis mujeres y mis hijos las que están diciendo eso. Es que yo no me entregué voluntariamente por honor, pero sigo con mi honor intacto. Imposible, ¿cierto? Imposible. Ahora, ¿cuál es la acusación que le van a hacer a esas mujeres? Le van a decir, usted es un cobarde, usted es un hombre engañador y engañoso y usted se dejó llenar la cabeza de sus amigos. ¿Qué tipo de amigos tenía Sedequías? ¿Cuál es el círculo cercano de Sedequías y para qué le sirvieron esos amigos? Lo engañaron, prevalecieron contra él, lo incitaron contra la población, lo hundieron hasta lo profundo de la cisterna y luego cuando lo vieron hundido, ¿qué hicieron todos los amigos? ¿Qué dice ahí? Versículo 22. Se volvieron atrás. De esos amigos son buenos, es bueno tener muchos, ¿cierto? De esos amigos es excelente tener. De esos que le dicen, bravo, estoy contigo, me la juego por ti, cuenta conmigo, te doy este consejo. Esto es lo mejor que hay que hacer. Y lo hicieron sentir importante, con ínfulas de poder, lo empoderaron más en su orgullo y en su ego. Y cuando vieron que la ciudad iba mal, que las decisiones políticas iban mal, que la familia iba mal, ¿qué hicieron todos esos amigos? Todos se volvieron atrás. Pero cuando se volvieron atrás, ¿cómo quedó el rey Sedequías? Hundido, literalmente dice así la Biblia, quedó hundido. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Jeremías? Rey, usted permitió que sus amigos me echaran a la cisterna para que yo me hundiera en el lodo. Pero yo no me hundí, porque Dios me guardó. Pero ¿saben si quiénes te van a hundir? Esos amigos que atentaron contra mí te van a hundir. Y se volvieron atrás y no hay quien te saque. ¿No les parece patético lo que le está diciendo? A mí me echaron a la cisterna, porque tú querías que yo me hundiera, pero hubo quien me sacara, y no me hundí, acá estoy. Pero ustedes, esos mismos amigos, que son los príncipes del palacio, con los cuales él se codeaba políticamente, te han hundido. Ellos volvieron atrás y no hay quien te saque.
Hay muchas acciones de lo que Jeremías le está diciendo que van a hacer. ¿Qué hicieron esos amigos? Lo engañaron, prevalecieron contra él, lo hundieron, se volvieron atrás. ¿Cómo se quedó ahora Sedequías como rey? Sin dignidad, sin autoridad, sin amigos, sin mujeres y sin hijos. ¿A qué le temía Sedequías? Al sufrimiento. Y por temor al sufrimiento, ¿qué le está viniendo a él? Mayor sufrimiento. La Biblia dice que lo que nosotros tememos, eso nos viene. Por eso dice, no temas, yo estoy contigo. No temas a la muerte, no temas al que hace daño al cuerpo, porque lo que uno teme, eso le llega. Sedequías tenía tanto temor a la muerte y luego tanto temor a la tortura o al sufrimiento, y está sufriendo, en su propio palacio, sufriendo. Prevalecieron contra él. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Yo tengo miedo. Eso dice Sedequías. Y realmente está enfrentando el temor y las consecuencias. ¿Ustedes tienen miedo? Si ustedes tienen miedo y no confían en Dios, les va a venir lo que temen. Pero la esperanza que tenemos en el Evangelio es que aunque tengamos miedos naturales por nuestra condición humana y pecaminosa, estamos en el Señor y en Él hay esperanza. Y Él nos guarda de caer y preserva nuestra vida. Jeremías tenía miedo de morir. El rey le dice, no te voy a matar, te lo juro. Y ahora Jeremías con tanto valor le está diciendo, rey, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a venir lo otro, y todo el mal que tú me causaste ahora viene sobre ti. El sufrimiento, el dolor, la miseria viene sobre él. Y vamos a la tercera parte del texto, versículos 24 al 28. Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron a él, y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Tercera escena del texto. Ahora tiene la palabra el rey Sedequías. La palabra la tiene el rey Sedequías para decirle, nadie sepa estas palabras y no morirás. Primera escena, él le había dicho, te aseguro que no te voy a matar. Tengo el poder y la autoridad y te juro por Dios que como rey no te voy a matar. Versículo 24 le dice, si usted no dice nada, no te matarán. Valiente seguridad tenía Jeremías, ¿no? Vaya seguridad y confianza que le da el rey a un hombre por haber hecho unas declaraciones. ¿Y saben qué le dice? Guarde secreto, nadie sepa estas palabras. ¿Saben lo peligroso que es eso? Es supremamente peligroso cuando alguien te dice, te cuento esto, pero que nadie lo sepa. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien así? ¿Y alguna vez usted le ha dicho, sí, te lo juro? Pues es mejor que no lo haga. Porque probablemente nos amordazan para no decir algo que es importante decir y denunciar. Y porque no tenemos derecho a guardar secretos. La Biblia dice que Dios todo lo saca a la luz. Y la Biblia dice que no debemos guardar secreto porque todo lo oculto generalmente está asociado a lo malo. ¿Sí? Todo lo oculto está asociado a lo malo, a lo que no debe salir a la luz, a lo que debe guardarse con sigilo y no debe proclamarse. Ahora yo les pregunto, ¿cuál fue la conversa que tuvo Jeremías y Sedequías? ¿Era mala como para que no se contara?
Había censura como para uno decir, no, fue tan terrible y tan riesgoso que si alguien me pregunta qué estaba hablando con el rey, y yo digo, no, pues le estaba diciendo que si no se arrepiente, pues la ciudad va a ser destruida. O sea, que amerite guardar silencio. ¿Ameritaba esa censura de parte del rey? Coartar su libre expresión de decirle, no hable nada que nadie sepa, y es la única forma de tener vida. ¿No les parece interesante? Porque realmente no hay ninguna seguridad de protección para él. Ahora tiene miedo de hablar. Primero, Jeremías tiene miedo de morir. Segundo, tiene miedo de sufrir. Y ahora tiene miedo de hablar. No puede hablar. El rey le dijo, te preservo la vida, pero yo, aquí donde yo estoy, te la guardo. En esta comunicación, yo te aseguro que no te hago daño. Pero apenas salga de acá, cualquiera te puede hacer daño. Lo único es que no diga nada. Y si no dice nada, se preserva. Versículo 25. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo, qué tú le dijiste al rey? Les dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí. Miren, queridos hermanos, lo interesante. A la primera escena, ¿cómo estaba Jeremías? Con valor, con audacia, con tenacidad, presentando el mensaje fidedigno de Dios al rey. En esta tercera escena, ¿cómo está Jeremías? Maniatado, amordazado, no puede decir nada. Si alguien te pregunta allá afuera, ¿qué hablaste? No lo vayas a decir. Cuando se enfrente a los príncipes del rey, que son igual de perversos al rey, cuando se enfrente a ellos y le pregunta, decláranos todo, no nos guardes secretos, parece que era un método del palacio, ¿no? Parece que era una forma de intimidar, era una forma de manipular, porque tanto el rey como los príncipes usan la misma fórmula. Dígamelo todo, no me lo encubras y te aseguro un puestecito. Si tú me colaboras, te aseguro que te va a ir bien. ¿Sí? Si tú me llevas en la buena, tranquilo que hay su recompensa. ¿Sí? Una forma especial para manipular. ¿Sí? Para hacer que las personas bajen la guardia y que busquen beneficios temporales y que sean vulnerados y no presenten la verdad con autoridad. Por eso cualquier persona que nos dé premios y nos dé regalos es mejor no recibirlos. Porque cuando voy a la oficina de mi jefe y jefe, te pensé mucho y aquí te traje esto, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a mi jefe? Cuando yo te necesite, me ayudas, ¿no? Acuérdate que cuando viajo siempre te traigo alguna cosita. ¿Sí? Acuérdate que yo siempre te recuerdo, ¿sí? O viceversa, ¿sí? No podemos hacer eso, no podemos aceptar eso porque es una forma de vulnerar, de bajar la guardia y que después frente a las decisiones nosotros digamos, pues yo cómo reacciono duro si esa persona me trata tan bien y que no podamos ejercer la autoridad. El versículo 25 lo que está diciendo es, yo no te mato, pero todos ellos se quieren matar. Y la única forma para que no te maten es que tú no digas nada de lo que pasó acá. No era malo lo que había dicho Jeremías. Jeremías este discurso lo ha dicho en público muchas oportunidades. En el templo, en la puerta del palacio, en el atrio, en las calles. Y en las últimas oportunidades que no puede ir al palacio, a través del escrito que llegó al palacio fue leído en público. Esto mismo. ¿Qué hay de malo que lo diga? No hay nada malo. ¿Saben qué es lo que teme Sedequías? Que se enteren los príncipes, que a espalda de los príncipes él consultó en privado a Jeremías. Que se entere. Ese es el temor. Que se enteren. ¿Por qué no lo hizo de día? ¿Por qué no lo hizo a la luz del día? Porque tiene tantos temores. Y ahora le dice, la vida se te protegerá, no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Y si se dan cuenta, versículo 25, el rey está diciendo básicamente lo que ellos le van a decir y asegurándole que así va a ser. Es como crónica de un acontecimiento anunciado, ¿cierto? Eso va a suceder. Versículo 26, les dirás de esta manera. Yo les digo, ¿desde cuándo el profeta de Dios tenía que ir al rey para que el rey le dijera cómo reaccionar, qué decir y qué no decir? ¿Desde cuándo nuestros hijos nos dicen a nosotros los padres qué tenemos que decir y qué tenemos que hacer? Nuestros hijos nos dicen a veces qué tenemos que hacer y qué no hacer. ¿Podemos ceñirnos a lo que ellos nos exigen? No.
aunque lo que ellos quieran sea interesante para ellos, no tienen ellos la autoridad, ni el poder, ni el encargo de decirnos qué hacer o qué no hacer. Uno de mis hijos me dice, y si tú me amas, papi, entonces ¿para qué me regañas? Yo, pues porque te amo, te regaño. Que si no lo hiciera sería una demostración de que no te amo. Y muchas veces nosotros nos quieren amordazar o maniatar para no decir las cosas simplemente porque alguien ha tenido algún favor con nosotros. El rey le dice, si ellos te preguntan, no les digas. Por el contrario, esta versión es la que hay que dar en público. Es interesante. Nosotros muchas veces nos vemos tentados a semejante situación. En privado hablamos algo y en público decimos otra cosa. Jeremías está en esa disyuntiva. En privado se habló de juicio y destrucción, ¿sí? De una amenaza y de traición de los príncipes y de estas mujeres que van y levantan un estribillo en contra del rey que lo humilla profundamente. Pero si él sale, cuando salga a la puerta y le pregunten, pues Jeremías tiene que decir, no, pues fui yo el que consulté al rey. No fue el rey que me llamó, yo lo consulté. Y yo lo consulté básicamente porque es que estaba muy mal en la cárcel y quería mejores condiciones. Yo le pregunto, ¿fue así? ¿Fue Jeremías el que buscó a Sedequías? ¿Eso es cierto o no? No fue así. Fue Sedequías el que mandó traer a Jeremías. Es decir, ¿ahí hay una mentira o no? Ah, bueno. ¿Cuál fue el tema de conversación? ¿Las mejoras en las condiciones de la prisión? ¿O el juicio y la destrucción y la humillación aberrante que va a tener el rey Sedequías? Juicio y destrucción. ¿Hay otra mentira? Claro que sí. Se va a cambiar el orden de los acontecimientos. Tú no vas a decir que yo te llamé para consultarte, sino que tú vas a decir que tú me buscaste a mí. Tú no vas a decir que el tema fue juicio por mi rebeldía y por no escuchar la voz de Dios, sino que tú vas a decir que tú querías mejores condiciones de la cárcel, que se te dieran condiciones más favorables. Queridos hermanos, si usted es puesto en esa disyuntiva, ¿usted qué hace? Y no te mataremos. ¿Cómo hace usted? ¿Qué digo? Si digo lo que pasó real, me van a matar. Si digo lo que el rey me aconseja, no me van a matar. Y al fin y al cabo fue el rey el que me lo dijo. Y al fin y al cabo él está en autoridad. Y también él representa la teocracia. Y cualquiera más ágil y más agudo en el estudio bíblico puede decir, ay, la Biblia dice sujetados a toda autoridad. Y como él es mi autoridad porque es el rey, pues yo me sujeto. Y voy a decir lo que el rey me dijo. ¿No les parece que esos serían argumentos de un reformado? Ah, pues él es una autoridad y él me pidió. Y él me juró que no me van a hacer daño. Entonces, pues, ayúdate que yo te ayudaré. Creo que eso está como en Proverbios. ¿Es? En mi Biblia no lo he encontrado todavía. Vinieron luego, crónica de un acontecimiento anunciado, versículo 27, todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron. Es decir, había logrado el rey Sedequías y el profeta Jeremías camuflarse en una conversación secreta que nadie los vio. ¿O estaban todos los príncipes al acecho? ¿Sí? Como unos paparazzis ahí, como unos periodistas esperando la chiva de la información. Y cayeron todos y llega inmediatamente, a ver, cuéntanos todo, cuéntanoslo todo, no nos lo encubras y no te mataremos. ¿Cómo les parece eso? Supremamente interesante, ya está todo arreglado, todo lo que el rey le ha dicho que va a suceder, no porque el rey sea omnisciente, ¿sí? Sino porque el rey sabe que así se trabaja en el palacio. Son sus funcionarios, los conocen. Van a usar las mismas fórmulas que usa el rey, usan los mismos métodos de procedimiento. Entonces yo te digo lo que va a acontecer porque es que es mi corte, son mis cortesanos los que están aquí conmigo. Y ellos le preguntaron, dínoslo todo. Y él, versículo 27, le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. ¿Cayó en la trampa Jeremías? Querida iglesia, ¿qué le había mandado el rey que dijera? Pues que cambiara la versión
que cambiara, invirtiera el procedimiento y la metodología y que el contenido de la charla lo cambiara. Él hizo conforme le mandó el rey. ¿Cómo debía hacerlo Jeremías? Conforme Jehová Dios le había dicho, pero vemos a Jeremías fallando. ¿Por qué falló Jeremías? ¿Por qué Jeremías fue seducido en esa trampa bien armada en el palacio para que él cambiara la versión de los acontecimientos? Por temor. Por temor. Y saben, nosotros hacemos lo mismo. Y cuando fallamos, nosotros decimos, pero es que me tocaba. Pero es que no había de otra. Pero es que estaba en riesgo mi vida. Y otros se atreven a decir, bueno, pero ya el Señor perdonó todos mis pecados, entonces este que acabo de cometer, también ya me lo perdonó. Así que, y otros que manejan la doctrina excelentemente, para sus propios beneficios, dicen, eso también estaba predestinado. Queridos hermanos, Jeremías falló porque desconfió de Dios. Y porque se dejó manipular en el palacio. Y porque Jeremías pensó que le estaban haciendo un bien a él para preservarle su vida. ¿Qué dice Dios en el llamado a Jeremías en el capítulo 1? Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para defenderte, dice Jehová de los ejércitos. Se levantarán contra ti en juicio y pretenderán engañarte, pero no temas. Pero hizo todo lo contrario. No temió a Dios y temió a los hombres y cambió la información. Muchos de nosotros decimos mentiras frente a una situación. ¿Y por qué decimos mentiras? Porque le tenemos más temor al hombre que temor a Dios. Muchos de nosotros cambiamos las versiones en las informaciones. ¿Por qué? Porque le tenemos más temor a los hombres y no temor a Dios. E hizo conforme a lo que el rey le había mandado. ¿Y cuál es la conclusión natural de este acontecimiento? Versículo 27. Con esto se alejaron de él porque el asunto había sido concluido. Es decir, se logró el propósito. Pragmático a morir Jeremías en este momento. Jeremías lleva 35 años de ser profeta a las naciones. Nunca había actuado con tal pragmatismo como lo está actuando aquí, pensando en su beneficio. Si me funciona, lo hago. Si trae beneficio para mí, lo hago. Muchos de nosotros actuamos así. Yo voy al lugar que me convenga. Si me dan algo, yo hago esto. Si trae beneficio para mí, lo hago. Pero no están diciendo, si esa es la voluntad de Dios, yo lo hago. Aunque no implique ningún beneficio para mí. Aunque eso implique vergüenza y humillación y exposición, y aún enfrentar la soledad, lo voy a hacer. Porque esa es la voluntad. O conforme a la voluntad de Dios, y no conforme a lo que me dicen los impíos. ¿Desde cuándo los impíos organizan la agenda de los creyentes? Y les dicen qué hacer y qué no hacer, y qué decir y qué no decir. ¿Dónde se había visto eso en Jeremías? Jeremías era un hombre valiente, firme en sus convicciones, categórico en su mensaje, y aún lo vimos así en la primera parte. Pero frente a la exposición, se acobarda. Valiente frente al rey en una conversación privada. Oh rey, te va a pasar esto y por esto, por no oír la voz de Dios. Pero cuando tiene que salir de la protección del palacio y exponerse a la realidad de los príncipes, ¿qué hace Jeremías? Cambia toda la versión. Trastorna la versión. No fue que dijo una media verdad, porque no era cierto lo que él estaba diciendo. Jeremías no dijo una media verdad, porque Jeremías cambió el orden de todos los acontecimientos. Y esas aparentes medias verdades que nosotros decimos son mentiras completas. ¿Estamos de acuerdo? Jeremías mintió. Jeremías engañó a los príncipes para buscar su propio favorecimiento y por lo tanto pecó contra Dios. Claro, salvó su vida. Gracias a Dios pudo haber dicho Jeremías, me funcionó. Pero no todo lo que funciona está de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces lo que más funciona es lo que más ofende el carácter justo y santo de nuestro Dios. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Si ustedes devuelven su hoja, en 3
finales de capítulos anteriores, termina de esa misma forma. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Ustedes creen que el rey Sedequías ahora va a confiar en Jeremías? ¿Va a creer que lo que le dice es de Dios? Si ya lo cogió en un engaño, se dejó, se prestó para cambiar una información. Ahora ya Sedequías no tiene temor de Jeremías. Jeremías es otro profeta que cambió la versión y que se dejó manipular. Ahora Jeremías tiene más temor, porque Sedequías ahora sí lo puede hundir más, porque conoce informaciones del engaño y de cómo él se prestó para alterar acontecimientos e informaciones. Queridos hermanos, ustedes y yo nos pasa lo mismo. ¿Por qué nos dejamos llevar? ¿O por quiénes? ¿Por quiénes se dejó llevar el rey Sedequías? Dice que por sus amigos, es decir, sus cortesanos. Se dejó llevar y sufrió gran temor y sufrió gran dolor. ¿De quién se dejó llevar el profeta Jeremías? Del rey, de los príncipes. Tengo tanto miedo. ¿Qué digo? No, pues diga esto y se salva. Ah, bueno, si es para mi bien lo hago. ¿Han dicho ustedes alguna vez una mentira? ¿Han tenido amigos tan buenos como los del rey Sedequías? Que sirven para engañarlo a uno, para hundirlo y para defraudarlo y luego se vuelven atrás. Si esos son sus amigos, no pueden ser ustedes amigos míos porque me van a hacer lo mismo. Tenemos que reunirnos de amigos que teman a Dios y que nos digan la verdad aunque nos duela y que nos exhorten y nos presenten el Evangelio a pesar de, y que no busquen su propio beneficio ni el beneficio nuestro, sino que busquen la gloria de Dios por sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Hemos sido tentados a cambiar las informaciones. No las podemos hacer, aunque eso traiga beneficio. Hay que decir la verdad y nada más que la verdad. No por temor al hombre, sino por temor a nuestro Dios. Jeremías quedó bien ante los príncipes, se alejaron, le dieron una palmadita en el hombro y le dijeron, bien, buena por esa. Pero Jeremías quedó mal ante Dios. Y nosotros sabemos que Jeremías no es un ídolo nuestro. Jeremías es un hombre igual que nosotros, siervo de Dios, llamado por gracia, sostenido por gracia, valeroso en muchos capítulos de su vida, pero en este momento pecó, para que no confiemos en Jeremías. Jeremías no es nuestro Redentor, no es un prototipo de Cristo. Jeremías no es el que nos trae las buenas nuevas. Jeremías es un instrumento en las manos de Dios como lo somos nosotros, pero Jeremías es pecador. Las buenas nuevas vienen a través de Cristo. La esperanza y la gracia vienen a través de Cristo. Y si ustedes tienen miedo, es porque son pecadores. Y si tenemos temores paralizantes, es porque estamos en pecado y estamos obrando mal. Porque cuando actuamos a la luz del día, nuestros temores son mitigados, nuestras angustias son llevadas por Cristo y hay esperanza porque Él está con nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestra esperanza, nuestro confort, nuestro alivio, nuestro consuelo. Y gracias por mostrarnos que Jeremías falló. Nos das tanta esperanza sabiendo que Jeremías se equivocó en este episodio de su vida. Veníamos viendo muchos capítulos de Jeremías valeroso, erguido ante los sufrimientos, sin reclamos, sin quejas, y eso nos desafiaba profundamente. Pero gracias por mostrarnos hoy que Jeremías era un hombre lleno de miedos y que para preservar su vida cayó en trampas humanas y en acciones humanas. Gracias, porque eso nos muestra que es la radiografía de nuestra propia realidad. La relación y la actitud de Jeremías hoy nos pone en evidencia a nosotros hoy también, que somos pecadores, que somos mentirosos, que cambiamos las informaciones, que ocultamos informaciones, que nos rodeamos de amigos pragmáticos que buscan su propio beneficio y el nuestro, que recibimos beneficios y prebendas y regalos para vulnerarnos y para bajar la guardia frente a decisiones y autoridades. Señor, pero que tú nos tomarás a cuenta. Jeremías no le sirvió este proceder para ser libre de la cárcel. Actuó probablemente para buscar su propio beneficio y no lo obtuvo. Señor, nosotros actuamos así y te pedimos misericordia. Perdónanos, Señor. Gracias porque nos has llamado a tu reino
y solo tenemos esperanza y confianza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque todos nuestros pecados, por vergonzosos y por mayúsculos que sean, no nos harán objeto de la reprensión eterna tuya, Señor. Y gracias porque no nos desechas en medio de nuestros pecados. Todos pecamos muchas veces y de muchas maneras. Y muchos de nosotros preparamos nuestros pecados en secreto, cual Jeremías. Muchos de nosotros articulamos la forma como vamos a pecar en secreto para quedar bien en público. Y muchas veces quedamos bien en público, recibimos felicitaciones, pero te hemos deshonrado. Hemos fallado, Señor, a tu verdad, y te pedimos perdón y suplicamos misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a temer no a los hombres, sino a ti. Ayúdanos a vivir conforme no a los hombres, sino a ti. Ayúdanos, Señor, a no ser pragmáticos, a no ser utilitaristas, cómodos, Señor, sino a servirte a ti, cueste lo que cueste, sabiendo que estás con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.